Vamos a orar. Dios Padre Celestial, te damos gracias por este día. También te damos gracias que el pastor Hugo nos va a dar esta enseñanza, que todo sea para beneficio de todos los que estamos aquí conectados y los que se vayan a conectar más al rato. Pido por la salud de ellos, por la salud mía, que todo sea dirigida por Dios, porque todo esto yo te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya terminé. Sí, de nada. Ah, Yo les doy gracias a Dios porque la otra semana, el otro martes, les pedí oración por la persona el tapicero, ¿te acuerdas? Ya, ya me pagó la mayor parte, nomás me debe 200 pesos, pero es porque mi hijo también le habló por teléfono pues, que, que diera la cara. Y ya, hoy en la mañana fuimos a cobrarle, dejó el dinero ahí con su hijo y ya nos dejó la mayor parte, un 90%. Y no, no lo hizo. Ya mejor me entregó, eran 2,200 lo que le había dado, y no me regresó los 2,000. Ya le dije a Silvia, le dije, seguro que no me va a dar completo, ¿no? Así, pero le dije, lo bueno es que fue mayor parte, los 200 pesos, pues ya no modo, dando como perdido. Y pues, le doy gracias a Dios porque pues sí, ahí también mi hijo me apoyó. Ya recibimos la cantidad de eso. Correcto. Sí, porque yo dije, sí, sí. Y dije, no, si no, yo lo voy a demandar, en que no me gusta es demandarlo, pero le dije, porque eso, 5 meses para hacer mes y no hacerlos, y luego vueltas y vueltas y ya lo tengo y ya me se lo voy a llevar y que, bueno, es puras mentiras me echó. Y le dije, no, si no me paga, yo sí, ahora sí, ya fue mucho lo que le esperé. Pero bueno, ya estuvo. Por eso le doy gracias a Dios. Mm, Gracias a Dios. pues yo quiero pedirles que ya mañana voy a ir aquí al hospital de aquí con una doctora para llevar los papeles que traje de Monterrey, para que ella lo transcriba y ya de ahí, este, en cuanto me den la cita, ya entonces voy a ir a México, pero ahora con el retinólogo y también con el oftalmólogo. A lo mejor ahí sí ella me opera. Monterrey, sí me checaron y ya me dijeron
que tenía yo así como un derrame interno, muy poquito, no mucho, pero sí que sí lo tenía. La retina parece que está bien, pero ahí sí es lo que me está fallando es la cuestión de la catarata. Entonces no me han dicho si es cirugía, si es rayos, no sé, o inyecciones. Entonces mañana voy a ir temprano a llevar los papeles, como si fuera una consulta, aquí en Querétaro, allí donde está el campo militar, ahí hay un consultorio, y ya de ahí me tienen que mandar para México. Entonces no sé, yo les pido de favor a todos, gracias. Sí, gracias, gracias. Sí, gracias. Realmente por la salud de mis papás, como decía hace 8 días, pues salud va ya en decadencia, ¿no? Cada día les cuesta más trabajo moverse, cada día el trabajo les cuesta, ya tienen más dolores, más padecimientos, digo, y van en decadencia, ¿no? Entonces, sabemos que esto no va a mejorar porque creo que es parte de la etapa de la vida de cada ser humano, pero que el Señor pueda traer consuelo, fortaleza a sus vidas en esa etapa, ¿no? Que es una etapa pues, difícil. Sí, sí, sí. Sí, hermanos, bueno, pues yo os pido que me ayuden a orar, hermanos, por mi vista. Acabo recién de llegar del hospital, me hicieron una cirugía ambulatoria con rayo láser, ¿verdad? Entonces, quedé un poco lampareado, ahorita apenas se me está ya aclarando la vista, pero fue en los dos ojos y es una operación cada mes. Van a ser 3 intervenciones, entonces hoy, la verdad es que ni me acordaba, ¿verdad? Que era hoy, pero ya me intervinieron ese rato. Pues es para mejorar un poquito la vista, ¿no? Le doy gracias a Dios por eso. También les comparto, hermanos, que el día de ayer mi esposa y yo fuimos a visitar a la mamá de la hermana Hilda, que se había caído. La verdad es que es impresionante porque Dios la guardó, se cayó en una tienda comercial, en un centro comercial se cayó la señora, pero afortunadamente, pues nada más fue, ¿verdad? El golpe, un poquito ahí de dolor nada más. La señora tiene 93 años de edad, entonces, pues Dios la guardó, la verdad, y es que nos comentaba ayer, ¿no? Que la señora, puede leer sin anteojos, hermanos, sin anteojos a esa edad, imagínense, puede todavía, dice que ella le lee el periódico a sus hijos. Me dio mucha risa, ¿no? Que pues uno anda batallando con la vista, ¿no? Y ella y aparte de eso, está lúcida, ¿no? La señora Consuelo. Y ayer, hermanos, pues Dios me permitió compartirle de la palabra de Dios y el día de ayer nuestra hermana Consuelo recibió a Cristo en su corazón. La verdad es que le agradezco mucho a Dios que me puso las palabras en mi boca, porque la hermana Consuelo ahora, pues únicamente tiene problemas de oído, nada más, lo único. Es independiente, vive prácticamente sola. Entonces todo eso me dejó a mí impresionado, ¿verdad?
pero le doy gracias a Dios porque aún a pesar del problema del oído, Dios me dio las palabras para poder comunicarle el evangelio y ayer ella nació como nueva criatura, hermanos. Le doy gracias a Dios por eso. Claro, así es. Amén. Amén.
por José también, el esposo de Cintia, y sus hijos también. Pues hermano, nada más, por, primeramente por la salud, porque seguimos un poco enfermos. Ya vamos de salida, pero todavía estamos ahí batallando. Y y como dice, por la misión, para que las personas que nuevos creyentes se vayan fortaleciendo y vayan conociendo más y no se desanimen. Y y también por el que sigamos adelante con la obra en la misión. Sería todo, hermano. Oremos. Nuestro gran Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por los cuidados que tú has tenido en este día y por estar aquí en esta reunión de varones, Señor. Y gracias por todos los que se han congregado. Bendícelos grandemente, Señor, y a la vez te estamos pidiendo humildemente que tú escuches las peticiones que han externado, Padre. Manifiéstate grandemente, Señor. Te pido también por el hermano José de Pachuca, Señor. Ayúdalo grandemente. Pide por sus papás, Manuel y Antonia, Señor. Pide por su salud. Ya están grandes de edad, Señor. Cuídalos, protégelos, Señor. Y te ruego, Padre, también por esa petición del hermano Hugo, Señor, por bueno, que ahora ya es hermano, el mecánico que se llama Toño. Bendícelo grandemente para que pueda seguir congregándose el próximo domingo, Señor. Y usa grandemente que él pueda decidir y seguir adelante, Señor, en ese encargo, en esa situación de que él ha recibido tu palabra y, y ya es es en Cristo, Señor, ya es un hijo de Señor. Bendícelo grandemente, dale sabiduría y entendimiento. También te pedimos por el hermano Marcos, Señor. Ayúdalo grandemente en esa, en la cuestión de la vista, Padre. Manifiéstate con poder, Señor, para que pueda mejorar y esas operaciones que le están poniendo o láser, manifiéstate grandemente, ayúdalo grande. Y te pido también por su esposa, bendícela grandemente, Señor, y a sus hijos. También te pido por el hermano Alfredo. Él también va a estar el día de mañana, va a ir a una consulta a un centro de los militares, Señor. Ayúdalo para que le den la cita y que lo lleven a México y que le revisen bien esa vista, Señor. Tú sabes que es lo primordial de nosotros para poder mantenernos, para ver y caminar y todo, Señor. También te pido, Señor, por esa persona que nuestro hermano, nuestro hermano Hugo le estaba hablando de Cristo, Señor, que se llama José Francisco, Señor. Ayúdalo, Padre, para que
pueda recapacitar en esas decisiones que tiene en su vida espiritual, Señor. Señor, ya sabemos que a veces Satanás no quiere que se bautice, Señor, no quiere que siga, Señor. Ayúdalo para que conozca bien y reconozca que solamente tú tienes poder, Señor. También te pedimos, Padre, por el hermano Fernando Vera. Él pide por su salud y pide por todos los hermanos que han recibido a Cristo en la misión. Ayúdalos grandemente para que ellos sigan adelante, Señor. Por mi parte, Señor, yo te pido también, te doy gracias por esa situación de ese tapicero que ya me liquidó. No, casi el 90%, Señor, pero gracias a Dios, Señor. Y te ruego, Padre, que tú le des sabiduría a nuestro hermano Marcos para que trace bien tu palabra, Señor. Ayúdalo grandemente, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. También te pido por el hermano Cristian, Señor. Ayúdalo, Señor. Voy a tratar de estar en contacto para ver si quiere tomar un discipulado, Señor. Te lo ruego y te lo pido, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a comenzar, ¿verdad? Bueno, a seguir más que nada la instrucción de la palabra de Dios. Y voy a tocar únicamente, hermanos, los versículos 9 al 18 en esta ocasión. Así que le invito al hermano Fernando Vera, hermano, si tienes ahí tu Biblia, que nos ayudes, hermano, a leer el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 9 al verso 18, hermano, por favor. Sí, hermano. A ver. Primera de Samuel, ¿verdad? Sí, primer libro de Samuel. Uh-huh. Del 1 al 18. Del 9 al 18, hermano. Ah, perdón. Del 9 al 18. Dice así la palabra de Dios. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, y no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Hasta ahí, hermano. Aconteció que, perdón, Hasta ahí, hermano, está bien. ok, Hasta ahí está bien la lectura, hermano. hasta el 19. Sí, hasta ahí, hermano. Ahí está bien, hermano. Gracias. De hecho, leímos un versículo más, ¿verdad? Pero está bien porque es la continuación de la historia que estamos viendo. Gracias, hermano Fernando. Hermanos, quiero compartirles en esta tarde características de una súplica. Así se llama la lección de esta tarde, características de una súplica. La pregunta, hermanos, es, ¿ha suplicado usted alguna vez en su vida por algún favor? No me refiero únicamente en oración, ¿verdad? Sabemos que todos hemos suplicado a Dios en oración, pero ¿usted ha suplicado en alguna ocasión por algún favor, en especial alguna persona, alguna dependencia de gobierno? Sobre todo como papás, a veces suplicamos a los directores de escuela, ¿verdad? Que reciban a nuestros hijos o que los cambien de turno o algo así. Pero si usted ha suplicado alguna vez por alguien, entonces vamos a entender muy bien lo que es una súplica, hermanos. Suplicar, hermanos, es humillarnos delante de alguien superior a nosotros, que tiene, ¿verdad?, la capacidad para poder hacer algo a favor nuestro. Y en este caso, nosotros estamos viendo la súplica de una mujer. Ana significa gracia, es lo que significa el nombre de Ana. Y Penina, hermano, significa perla. Esos son los significados de los nombres de ella. El Cana, por supuesto, aunque la poligamia no era, no es, y no era y no es bien vista por Dios ni aprobada, mucho menos. En aquel tiempo Dios lo permitió en la vida del Cana, como en la vida de Jacob, ¿recuerdan? Creo que esto lo vimos la semana pasada con el pastor Hugo, ¿verdad? Que nos mencionaba precisamente de todos los problemas que llegan a haber en la vida, ¿verdad? De cuando hay una poligamia, cuando un hombre tiene varias mujeres, pues vemos ahí un problema latente. Y el problema latente que nosotros vemos aquí en esta costumbre que tenían estos pueblos del Medio Oriente, hermanos, es que había una circunstancia de afrenta en la vida de Ana. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Había una contienda entre las dos mujeres, entre Ana y Penina. Podemos nosotros, también el pastor mencionaba que podíamos ver la similitud que había entre Lea y Raquel, en donde estas dos mujeres, las mujeres de Jacob, también al igual, ¿verdad? Se pelearon, incluso en alguna ocasión Raquel le dijo este, a Lea, ¿no? Que hicieran un trato por las mandrágoras que su hijo había conseguido, ¿verdad? Y que iban a compartir el esposo en esa ocasión. Vemos, ¿verdad? Conflictos tras conflictos, un problema repetitivo lo vemos ahí en la palabra de Dios, ¿verdad? Entre esas dos mujeres, Raquel y Lea, pero también lo vemos entre Ana y Penina, ¿verdad? Porque la entristecía, la hacía enojar, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Ana no tenía hijos y Penina sí tenía hijos, así que también vimos que el pastor nos mencionaba que el mayor anhelo, hermanos, de una mujer judía, el mayor anhelo de una mujer judía era tener hijos. Se sentían bienaventuradas, dichosas las mujeres, ¿verdad? Y hoy en día, hermanos, muchas mujeres se sienten realizadas como mujer cuando llegan a ser mamás, de tal manera, ¿verdad? Que podemos ver ahí esas circunstancias en las que Ana estaba viviendo. Las consecuencias que nosotros podemos ver en la aflicción de esta mujer, eh, podemos nosotros ver angustia, podemos ver un espíritu de inquietud y una opresión que estaba desencadenando Penina en la vida de Ana. Vean ahí el versículo 8, hermanos, versículo 8, retrocedemos un versículo nada más, verso 8, dice ahí la palabra de Dios, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
vemos nosotros aquí esas preguntas que laceraban el corazón de Ana. ¿Por qué lloras? Pues el Cana no era ignorante a lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y él como esposo, él podía ver. Y luego le pregunta, ¿por qué no comes? Porque en medio de la aflicción, hermanos, en medio de la angustia, lo que muchas veces se llega a perder es el apetito. Ahora retomemos esta parte de la historia, hermanos, y apliquémosla a nuestra vida como varones. ¿Usted se ha afligido por alguna circunstancia en su vida? Miren, nos afligimos muchas veces por el trabajo, porque a veces escasea el dinero en casa, nos afligimos porque a veces no hay la salud que nosotros quisiéramos, nos afligimos porque a veces nuestros hijos no andan bien delante de Dios, nos afligimos como siervos de Dios por los hermanos de la misión, ¿verdad? Porque quisiéramos ver que todos caminaran al parejo, que todos crecieran, que todos se comprometieran. Quisiéramos ver la misión todos los domingos llena, ¿verdad? Y hasta gente afuera esperando entrar. Sin embargo, la realidad de las cosas es otra cosa. Y como siervos de Dios a veces nos llegamos a afligir, incluso los varones de apoyo, ¿verdad? Voltean y no ven al lado a nadie y empiezan las aflicciones a nuestra propia vida. Caemos de rodillas orando por cada miembro de la misión, por cada persona. Yo en ciertas ocasiones me he dado a la tarea de orar por mis prácticamente 17, 18 vecinos que tengo aquí por mi cuadra, ¿verdad? Orando específicamente por la salvación de ellos. Hermanos, hay un sinfín y sin número de cosas por las cuales nosotros podemos afligirnos, pero el caso de Ana era un caso especial. Ana estaba afligida de espíritu, sentía la opresión de su rival que era Penina, porque Penina tenía hijos, Ana no los tenía y cómo no iba a llorar, cómo no iba a perder el apetito, cómo no iba a comer, porque estar afligido, hermanos, en este caso ella estaba afligida en su corazón. Nos sentimos inquietos, sin paz en el corazón. Hace algunos años, hermanos, eh, mi esposa y yo cuando andábamos buscando casa donde comprar, fuimos acá por Santa Mónica. En aquel tiempo, bueno, las últimas casas de Santa Mónica era la segunda sección, me parece. Y entonces, al entrar a la casa muestra que íbamos a ver en aquella ocasión, dijo una señora que estaba ahí como vendedora, por favor, pase, ayúdeme, me dijo, ¿verdad? Se metió un animal aquí y no lo puedo sacar. Y cuando me di cuenta, era un hurón. Un hurón es parecido a una ardilla. Incluso con tal de atraparla, hasta me mordió el dedo, ¿verdad? Y estaba yo temeroso a ver si no se me había pegado algo. Pero total que con un suéter agarré al animalito, lo metimos en una jaula y lo llevé a mi casa al animalito y lo tuve en una jaula ahí colgado del techo y el hurón, hermanos, estaba afligido. Yo creo que si hubiera tenido superpoderes, despedaza la jaula. Claro, no podía hacerlo, pero él, desesperado, trataba dónde salir, aunque le pusimos comida, no comió por la aflicción que el animalito tenía. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a llevar este animalito aquí a Loma Dorada. Ahora en Loma Dorada, pues todo eso de arriba ya es prácticamente una ciudad, ¿verdad? En aquel tiempo todo eso era cerro, era baldío. Y mi esposa y yo llevamos al hurón, a lo cual metí la jaula al carro. Y cuando llegamos ahí a la orilla del cerro y abrí la jaula, el hurón salió corriendo, despavorido. Y después que salió corriendo, se paró a mitad del camino y se paró de manitas y nos miraba a mi esposa y a mí como dando las gracias. Y caminó otro cacho más y volvió a hacer lo mismo. Y le digo a mi esposa, está agradeciéndonos que lo trajimos a su hábitat, nos está agradeciendo. Y le decía a mi esposa, ¿te das cuenta cómo estaba afligido, que no quiso ni comer? Y es que, hermanos, muchas veces nosotros como este animalito, ¿verdad? A veces nos llegamos a sentir así. A veces llega a ser tanta la aflicción en nuestro corazón que perdemos el apetito, perdemos propósitos en la vida, perdemos el hecho de alabar a Dios como deberíamos de hacerlo. Aún en medio de la tristeza y del dolor, deberíamos de hacerlo. Dice un canto, ¿verdad? Que cuando tenemos alegría, pues cantamos.
cantamos. Dice, fácil es cantar cuando reina la paz. Y luego dice el autor, pero en el dolor es mejor cantar. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no hay cosa mejor que acercarnos a Dios en tiempo de aflicción. Y esta es una característica que vemos en la súplica de esta mujer. Ella estaba triste, estaba afligida. Les invito a que vayamos al Salmo 42, por favor. Salmo número 42. Acompáñeme ahí con su vista. Y le invito al hermano Cruz que me ayude a leer, por favor, hermano Cruz, el versículo 1, por favor, al versículo 2. Por favor, hermano Cruz, léame el versículo 1 y 2, por favor. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendrá y me presentaré delante de Dios? Dice ahí el pasaje final, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? No he tenido nunca en mi vida la oportunidad de ver a un ciervo bramar por las corrientes de las aguas cuando tiene sed. Pero lo que sí he visto, hermanos, es a un burrito. ¿Lo han escuchado ustedes como a las 12 del día o pasadita de las 12 grita el burrito cuando tiene sed? Echa unos bramidos, ¿verdad? Pero el siervo, aquí que toma la palabra de Dios, este precioso símil, dice, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. En tiempos de aflicción, aquí el salmista, noten el versículo 5, por favor. Versículo 5, por favor. Nótenlo ahí. Pastor, ¿quieres leer el versículo 5, por favor? Dice el salmista, ¿por qué te turbas? Dice, ¿por qué te turbas, oh alma mía, dentro de mí? Pero luego él mismo se responde y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Esta, hermanos, debiera ser una característica que vemos en la vida de Ana, ¿verdad? A veces yo me he preguntado, ¿por qué te abates, Marcos? ¿Por qué te abates dentro de mí? ¿Por qué me turbo dentro de mí? Si sabemos, hermanos, que las aflicciones de este mundo son pasajeras, todo lo que podamos sufrir aquí en esta tierra, aquí quedará, pero gozaremos de una vida eterna en gloria, en Cristo Jesús. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, ¿verdad?, a la gloria venidera. Y esto, hermanos, llena de gozo y esperanza nuestro corazón. Esta mujer estaba atribulada. Este hurón del que les hablaba estaba atribulado, estaba afligido. Hermanos, el salmista aquí también podemos ver que estaba afligido de alma también, pero él mismo se da ánimos y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Así que, hermanos, en medio de la aflicción, nosotros podemos clamar y rogar a Dios que Él nos ayude. La manera en que llegó Ana, las circunstancias de cómo Ana llegó, mire, vemos ahí, hermanos, en primer libro de Samuel, si no estamos ahí, vamos ahí, primer libro de Samuel, y por favor les pido que veamos ahí en los versículos que siguen de cómo llegó Ana. Versículo 9, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Nosotros podemos ver aquí que con amargura de alma, ahora hermanos, la amargura es una pena, es un dolor con sabor a hiel, es un dolor que no se puede explicar su intensidad. Y a veces, hermanos, la garganta se nos hace nudo, de tal manera que tanta es la amargura de alma que a veces llegamos a tener que ni siquiera nos salen palabras para poder expresar lo que hay dentro de nosotros. Yo no sé cuántas veces usted y yo hemos venido delante de Dios así, con amargura de alma,
por circunstancias que nos aquejan, por cosas, hermanos, que en nuestras posibilidades humanas no podemos resolver, no podemos hacer otra cosa más que esperar en Dios. Pero si dejamos que esa amargura anide en nuestro corazón, traerá, hermanos, desaliento, traerá odio, traerá tristeza extrema, traerá un sinfín de cosas, hermanos, que a veces hasta en la salud nos llega a afectar. De tal manera, hermanos, que esta mujer venía con amargura de alma, pero miren la característica que vemos aquí de su súplica, que aún en medio de esa amargura vino delante de Dios. Y dice ahí el versículo 10, y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. Usted y yo, hermanos, aunque somos varones, ¿verdad? Si usted tiene ganas de llorar delante de Dios, hágalo. Porque el llanto, hermanos, cuando es conducido a las manos de Dios, sana el corazón. El llanto, hermanos, sana el corazón, pero no el llanto de llorar nada más porque sí, sino el llanto que vamos delante de Dios y derramamos nuestra alma. Esta mujer dice que iba con amargura, pero dice que lloró abundantemente. Vean conmigo un pasaje, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Acompáñeme ahí a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Le pido a mi hermano Alfredo que me ayude a leer ahí, hermano, en el capítulo 8, que me ayude a No, leer. esto no alcanzo a leer bien, pastor. Perdón, hermano, perdón, es cierto, hermano. Le pido al hermano Fernando Araujo que me ayude a leer, hermano, con calma, versículo 26 del capítulo 8 de Romanos, por favor. ¿Qué dice, hermano? Dice 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cómo intercede, hermanos? Con gemidos indecibles. Indecibles. Cuando vamos delante de Dios, hermanos, y ya se nos acabaron las palabras, cuando ya no podemos ni siquiera decir porque tenemos un nudo en la garganta, dice que el Espíritu Santo de Dios toma esa petición, toma esa oración y con gemidos indecibles le dice a Dios, mira lo que Marcos, lo que Hugo, lo que Fernandos, lo que Gustavo, lo que Alfredo, lo que Cruz quiere o te está pidiendo es esto. Interpreta esa petición, interpreta ese llanto delante de Dios. Y esta mujer, hermanos, estaba llorando, pero mire, no se presentó delante de Dios y le dijo a Dios, Dios, te pido un hijo, no. Ella fue primero y le pidió a Dios por la aflicción por la que estaba pasando, por la tribulación que estaba viviendo. Y a veces nosotros estamos atribulados por algo, hermanos, por algo que es un anhelo de nuestro corazón. Pero lo que tenemos nosotros que hacer en primer lugar cuando vamos delante de Dios es pedirle a Dios que Él nos ayude, hermanos, y decirle a Dios, Señor, tú sabes que estoy atribulado. Señor, tú sabes cómo se siente mi corazón. Dame la paz que yo necesito. Ayúdame a confiar en ti, Señor. Saber que si espero en ti, tú tienes una respuesta para mi corazón. Tú tienes una respuesta para mi vida. Trae esa paz que yo necesito. Y es lo que Ana estaba haciendo. Ana no llegó y le dijo, Señor, mira cómo Penina me dice esto, cómo Penina me dice lo otro. O Señor, mira, no tengo hijos, ¿hasta cuándo me vas a dar un hijo? Ella fue y en su aflicción le pidió a Dios que calmara su aflicción, que ella quería esperar en Dios, que ella quería confiar en el Todopoderoso. Y hermanos, nosotros podemos ver aquí que Ana fue delante de Dios y le pidió esto, ¿verdad? Le pidió en esa circunstancia adversa. Efesios capítulo 4 y verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero comienza diciendo que se quiten de vosotros, ¿qué, hermanos? Toda amargura. Y es lo que tenemos que pedirle a Dios en nuestro hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, hermanos. ¿Sabe? El lugar más difícil y el campo de batalla, hermanos, son nuestros hogares.
Es ahí donde nuestro carácter es probado, hermanos, nuestro carácter cristiano, aún en los detalles más pequeños de la vida, nuestro carácter es probado en nuestro hogar, porque cuando vamos, hermanos, a la iglesia, pues hermanos, ahí somos todo amabilidad con los hermanos, ¿no es cierto? Ahí, hermanos, esbozamos sonrisas, somos amables, pero a veces, hermanos, en casa somos lo contrario. Y a ese punto, hermanos, quiero llegar con lo que estoy diciendo. Tenemos, hermanos, que pedirle a Dios que nuestro carácter cristiano aflore aún en nuestro hogar, que es donde deberíamos de ser ejemplos a los nuestros, a los que nos ven, a los que nos escuchan, nuestra esposa, nuestros hijos, la gente de alrededor, nuestros vecinos, los que nos están observando constantemente, los compañeros de trabajo. Hermanos, debe quitarse de nosotros toda amargura. Jamás me voy a olvidar de un hermano de Maranata, ¿verdad? Que me dijo, pastor, ¿está usted contento? Y yo estaba muy serio en esa ocasión y le dije, sí, hermano, sí, estoy contento. Y me dice, pues avísele a su cara, me dice. Y a mí me dio mucha risa, ¿verdad? Después me dio mucha risa, porque hermanos, dice la palabra de Dios que un corazón contento, ¿qué dice? Hermosea el rostro. Un corazón contento hermosea el rostro. Pero mire, si usted como yo somos de los que siempre tenemos un rostro alegre, ¿verdad? Y todo, si usted de pronto llega serio o triste, la gente se da cuenta, ¿no es cierto? Y la gente pregunta, hermanos, oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Estás enojado? La gente pregunta, porque nos está observando. Y Ana no fue la excepción. Quizás Elías conocía a Ana de tiempo, ¿no es cierto? Porque dice que cada año subía. Entonces Elí sin duda la conocía. Bueno, nos vamos a dar cuenta un poquito más adelante, ¿verdad? Dice que lloró abundantemente, pero ella hablaba en su corazón. Vean ahí el versículo en primer libro de Samuel. Vamos a ir allá, hermanos, primer libro de Samuel. Ahí en el versículo 11 dice la palabra de Dios. Versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró, dice, abundantemente. Y luego dice ahí el versículo 13, me salto el versículo 13, dice el verso 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué dice? Por ebria. ¿Nota eso? Impresionante, ¿no? El sacerdote la tuvo por ebria. Pero ella oraba en su corazón y dice que su voz no se escuchaba. Oraba para sí mismo, ¿verdad? Consigo mismo y con Dios. En su corazón estaba orando y estaba pidiéndole a Dios. Más adelante nos vamos a dar cuenta de lo que le pidió, pero le estaba pidiendo a Dios. Muchas veces, hermanos, nosotros deberíamos orar, hermanos, delante de Dios así, aunque nuestra voz no se escuche, pero orar en el corazón. Sobre todo si usted hace un viaje largo y usted va en un autobús, pues usted puede orar en el corazón, incluso con los ojos abiertos y va manejando, no lo vaya a cerrar, pero si va manejando puede orar en el corazón, ¿verdad? Pedirle a Dios. A veces cuando andamos, ¿verdad? Caminando, también podemos orar y pedirle en el corazón a Dios por una circunstancia adversa que estamos viviendo, que estamos pasando. Dios, hermanos, va a contestar nuestras peticiones, pero tenemos que tener un corazón así como el de Ana. Oró delante de Dios, dice, y oraba en su corazón. ¿Qué le pidió, hermanos? ¿Qué le pidió? Mire lo que le pidió, versículo 11, verso 11. No sé, Gustavo, si donde estás tienes una Biblia, Gustavo, y quieres leer el versículo 11 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1 y versículo 11, Gustavo. Sí, hermano. Gracias, hermano. Nada más déjeme acomodo esto porque se me zafó. Primero de Samuel, Sí, el capítulo 1, versículo 11. Sí, hermano. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza.
¿Notaron lo que le pidió? Le pidió, hermanos, en primer lugar, que mirara la aflicción de su alma. ¿Notaron eso? Eso fue lo primero que le pidió. Mira la aflicción de tu sierva, ¿verdad? E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diere, ahí le pidió por la aflicción y luego le pide la petición, sino que te dignares, dice, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Hizo un voto delante de Dios esta mujer. Si te dignares, porque hermanos, tenemos que reconocer en nuestra humana debilidad que no somos dignos de que el Señor nos mire. Simplemente, hermanos, por su gracia, Dios nos llega a mirar y se puede dignar mirar nuestra aflicción y responder cada una de nuestras peticiones. Y luego dice, y te acordares de mí. Pero hagamos una pausa, hermanos, aquí hasta este momento. No quiero perder el hilo de lo que estoy diciendo en este punto, así que hagamos una pausa y volvámonos a conectar en un ratito más que el pastor nos dé la entrada. Así que les invito, hermanos. Gracias, hermano. Pues como me quedé diciendo, hermanos, ¿verdad? Ahí lo que pidió Ana, lo que le pidió es, en primer lugar, si te dignares, mirar la aflicción de tu sierva. Retomando esto, ¿verdad? Yo les decía hace un rato, hermanos, es importante siempre cuando vamos delante de Dios y tenemos un corazón afligido, siempre pedirle a Dios que mire nuestra aflicción, que pueda sanar nuestro corazón de la tribulación que traigamos en él. Siempre será importante eso, hermanos. Antes de pedir cualquier cosa es, mira mi aflicción, Señor. Mira mi congoja, mira la tribulación por la que estoy pasando. Las circunstancias son estas, ¿verdad? Quizás Ana le mencionó a Dios las circunstancias, pero que mirara su aflicción, porque ni siquiera en su esposo halló un consuelo sincero, ¿verdad? Sino que, al contrario, su esposo le dijo, pues no, soy mejor yo que 10 hijos, ¿no? Así bien macho mexicano, ¿verdad? Aunque estaba en el Medio Oriente, pero fue lo que dijo, ¿no? Bueno, y luego dice ahí en nuestro estudio, ¿verdad? Y dice, y te acordares de mí, verso 11, ¿verdad? Si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, dice. A veces, hermanos, pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, ¿verdad? En el libro de Salmos encontramos algunas expresiones del salmista. Miren, busquemos el Salmo número 13. Salmo número 13, verso 1. Salmo 13, verso 1 y verso 2. Hermano Fernando Vera, ¿me ayuda a leer esa porción? Salmos 13, 1 y 2, por favor, hermano. Sí, hermano, permítame un tantito. Sí, hermano. El 1 y el 2, ¿verdad? Sí, hermano, por favor. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Cuán tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Aquí el salmista, hermanos, está profiriendo estas preguntas, ¿no? Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Me olvidarás para siempre? Y así, hermanos, como esos pasajes, también vemos en otros pasajes cuando el salmista está profiriendo preguntas a Dios, diciéndole, Señor, ¿te has olvidado acaso de mí? Abraham y Sara, hermanos, pensaron que Dios se había olvidado de ellos, porque Dios había hecho una promesa, que le daría a Abraham un hijo y que iba a ser su descendencia como la arena del mar.
Sin embargo, ya Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años y simplemente no miraban que esa promesa se cumpliera en sus vidas. Sin embargo, Dios visitándolos en el encinar de Manre, ¿verdad? A la caída de la tarde, Abraham miró a 3 varones que venían caminando y salió pronto a recibirlos, lavar los pies y hacerles de comer. Y Dios, en esa teofanía, ¿verdad?, le dijo a Abraham: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y en el capítulo 21 de Génesis dice: y se acordó Jehová de Sara, e hizo como había dicho. Nunca pensemos, hermanos, que Dios se ha olvidado de nosotros. Nunca. Aunque usted vea el panorama gris, aunque usted vea las circunstancias adversas, aunque usted vea las tribulaciones que vienen a su vida y parece que no hay salida, Dios, hermanos, no se olvida de sus hijos. Nos tiene en el hueco de su santa mano. Ahí estamos seguros. Pero Dios, hermanos, está tratando con nuestro carácter, está tratando con nuestra vida, está, hermanos, moldeándonos a su imagen. Por eso Efesios, en voz del apóstol Pablo y en inspiración del Espíritu Santo, dice: hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Pero es hasta que todos lleguemos. Y hermanos, Ana, sin conocer el Nuevo Testamento, se refugió en Dios, ¿no? Vio la aflicción, le dijo a Dios la aflicción, le pidió a Dios lo que ella quería y había en su corazón, ¿verdad? Vemos ahí, hermanos, el voto que hizo. Versículo 11 del primer libro de Samuel. Verso 11 dice: e hizo voto, escuchen el voto, diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres, ahí va la petición, ya hizo el voto, va la petición. Bueno, más adelante, porque ahí continúa la petición, más adelante viene el voto. Sino que dieres a tu sierva un hijo varón, viene el voto. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Verso 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, presentó, hermanos, fíjese bien lo que presentó la petición de la aflicción, presentó la petición de lo que necesitaba y después hizo un voto delante de Dios. Esto es hermoso en la palabra de Dios, hizo un voto delante de Dios. Algo, hermano, y el voto incluía no solamente que su hijo que Dios le iba a dar, no incluía solamente de que lo iba a dedicar todos los días de su vida al servicio de Dios, sino que además de eso, navaja no iba a pasar sobre su cabeza. Un voto de nazarerato. Este voto era importante porque, como lo vimos cuando vimos Jueces y lo vimos en la vida de Sansón, ¿recuerdan? ¿Verdad? Ese voto de nazareo, de nazareato, es que no tenía que comer nada que proviniera de la vid. No iba a pasar navaja sobre su cabeza y no tenía que tener contacto con ningún cadáver, ya sea de personas o de animales, porque esas personas eran apartadas totalmente para el servicio a Dios. Y Ana estaba prometiendo todo ello. Sin duda, hermanos, Ana, cuando el hijo vino y nació Samuel, Ana no lo llevó luego, sino que hasta que lo destetó, dice la palabra de Dios, lo presentó delante de Dios. Y esos años quizás eran como 6 años más o menos, mientras ella lo estaba criando para forjar a este niño. Y todos esos 6 años, al igual que en la vida de Moisés, hermanos, Ana sin duda se multiplicó en la vida de su hijo. ¿Cómo? Enseñándole los mandamientos y preceptos de Jehová, diciéndole lo que iba a hacer y cómo él era un milagro delante de ella y que Dios le había dado.
Esto no lo enseña así la palabra de Dios, pero por inferencia, hermanos, lo podemos imaginar y ver, ¿no es cierto? Todo lo que ella estaba enseñando a este niño que iba a ser uno de los últimos jueces y profetas de Israel. Algo de lo que nosotros debemos estar conscientes es de cumplir nuestros votos a Dios, hermanos, cualquiera que sea. A veces en circunstancias adversas prometemos a Dios, Señor, si tú me das la salud, yo te prometo ser fiel todos los domingos a la iglesia. O Señor, si tú me ayudas en este problema, yo te prometo, y hacemos votos delante de Dios, los cuales, hermanos, muchas veces se nos olvidan a pasar el tiempo y cuando las circunstancias mejoran. Esto normalmente muchas veces llega a suceder en hermanos que con un corazón sincero, no digo que no lo sea, se consagran a Dios, pero cuando vienen las circunstancias de la vida, las aflicciones del mundo, pronto se olvidan de la consagración o del voto que hicieron con Dios y se olvidan. Nos desbalagamos. Si prometes a Dios algo, dice la palabra de Dios, no tardes en cumplirlo. Si usted promete delante de Dios algo, o si usted hace un voto delante de Dios, cumpla. Yo creo, hermanos, es mi convicción, yo creo que sí podemos hacer votos con Dios, muy en lo personal. Pero si usted hace un voto con Dios, haga un voto que usted sepa que va a cumplir, no un voto que usted sepa que no va a poder cumplir. Pero sí pídale a Dios que le ayude. ¿Usted quiere ser un mejor cristiano? Haga un voto con Dios y dígale, Señor, si yo me comprometo contigo, ayúdame, Señor, para ser un cristiano fiel. Ayúdame a crecer en tu palabra. Ayúdame a ser un cristiano fuerte. Y Dios le va a ayudar. Pero usted y yo tenemos que esmerarnos. Tenemos que ser solícitos, hermanos, en cumplir los mandamientos y preceptos de nuestro Dios, porque es lo que Dios quiere. Por eso Santiago decía, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, ¿no? Engañándonos a vosotros mismos, porque la palabra de Dios, hermanos, no solamente es para leerla, es para cumplirla, llevarla a cabo. Y eso es lo difícil, pero ahí está nuestro Dios que nos va a ayudar. El día que aconsejé a Toño me decía que él era incrédulo. Yo le decía a Toño, sé crédulo, Toño. Y lo llevé a Apocalipsis 21:8 y le decía que los incrédulos no heredan el reino de Dios. Así que sé crédulo para que tú puedas ir a la presencia de Dios. Y parece que a Toño le quedó claro la decisión que tomó, hermanos. Pero ¿sabe qué, hermanos? Necesitamos hacer un voto con Dios, pedirle a Dios que Él nos ayude en nuestra debilidad, hermanos, porque tenemos que reconocer que somos finitos, somos débiles, somos endebles ante las circunstancias de la vida. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Hermanos, también vemos aquí el reconocimiento de su estado de Ana. Nunca olvidemos reconocer nuestro estado en el que nos encontramos. Vea el versículo 15, verso número 15. Dice así, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío. ¿Por qué? Le está respondiendo a Elí. Recuerdan que Elí la tuvo por ebria, ¿sí? Ahora ella le está diciendo a Elí, y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, a Elí, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Reconoció, hermanos, el estado en el que ella estaba. Reconoció que era una mujer atribulada de espíritu, que era una mujer que estaba en angustia, que estaba en aflicción. Era una mujer con una congoja. Era una mujer, hermanos, que tenía pena, tenía dolor, tenía desgracia, porque reconocía que esa adversidad habían acabado sus fuerzas para seguir luchando por sí misma. Y a veces nosotros, hermanos, nos cansamos, se nos caen los brazos, porque hemos perdido, hermanos, y la aflicción nos corroe, se mete en los huesos, y a veces no sabemos qué hacer, y ese es el momento de ir delante de Dios, quien nos va a levantar y nos va a dar las fuerzas que necesitamos. Dios le dijo a Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. También en Isaías dice, ¿verdad?, que
los que confían en Jehová serán como águilas, ¿no es cierto? Que van a recobrar fuerzas como el águila, volarán, dice, y correrán y no desmayarán. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir delante de Dios. Ana había, hermanos, derramado su corazón delante de Jehová, lo había vertido. He derramado mi alma, le contó a Dios la aflicción por la que ella estaba pasando y se lo dijo a Elí. Dice ahí el versículo 15, dice, ¿verdad? El versículo 16, dice, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Esta mujer reconocía, hermanos, la magnitud de sus congojas, de su aflicción. Y la magnitud quiere decir la cantidad tan grande que había de carga en su corazón. Y le dice a Dios, Señor, aquí está mi corazón. Por eso, hermanos, en Primera de Pedro, capítulo 5 y verso 7, dice el apóstol Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Se siente usted afligido? Hermano, ¿se siente usted atribulado por alguna circunstancia que está viviendo, está pasando? ¿Nos sentimos así, hermanos? Vengamos delante de Dios. Dios está con los brazos abiertos para escucharnos, como los hijos que somos de Él, para ver nuestra aflicción y la magnitud que a veces aflora en nosotros mismos y que a veces, hermanos, no se puede ni contener porque nuestro rostro, hermanos, lo manifiesta. Pidámosle a Dios. La manera en que salió, hermanos, versículo 18, la manera en que salió, estamos por terminar. Verso 18 dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Vea la lección que aprendemos. Mire, venía afligida, venía atribulada, venía con una magnitud de cosas, derramó su corazón delante de Dios, clamó a Jehová y todo ello se lo llevó delante de Dios para que mirara su aflicción. 2, le presentó a Dios la petición también que había en su corazón, ¿sí? Y 3, hizo un voto con Dios, diciéndole, Señor, si tú miras mi aflicción, yo me comprometo contigo a hacer esto. Y lo cumplió. Lo cumplió. Pero miren, ¿cómo salió? Y se fue la mujer por su camino. Nos indica que nuevamente se fue a su casa. Y mire, y comió. ¿Recuerdan que había perdido el apetito? Sí, y comió. Y no estuvo más triste. Eso, hermanos, se llama confianza total en Dios. Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, cuando vamos delante de Dios y confiamos en Él, esto, hermanos, disipa nuestra tristeza y nos llena de esperanza. Y fue lo que pasó en Ana. Trajo su carga delante de Dios y le dijo a Dios, esta es mi aflicción, esta es mi petición y este es mi voto, Dios. Quiero confiar en ti. Y lo voy a hacer ¿cómo? Me levanto, como, me lavo el rostro y no estoy más triste, porque voy a confiar en que tú harás lo que yo estoy pidiendo. Pero, hermanos, si no lo haces, Señor, si no lo haces, de todas maneras yo seguiré confiando en ti. ¿Recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego? Cuando el rey les dijo, ¿estáis dispuestos a arrodillarnos ahora, arrodillaros ahora que escuchéis la flauta, el tamboril, el arpa, el tamboril, el salterio? Y ellos dijeron, no lo haremos, porque confiamos en Dios, no lo haremos, porque en el Dios en quien confiamos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Escuche esto que sigue. Y si no, sépase, oh rey, que no nos vamos a arrodillar.
Esto es confianza en Dios, hermanos. Dios, aquí está mi congoja, aquí está mi aflicción, aquí está mi petición y aquí está mi voto, Señor. Si tú haces esto, yo me comprometo a hacer esto, Señor. Y si no lo haces, de todas maneras, yo me comprometo a hacerte un cristiano fiel. Amén, hermanos. ¿Sí? Si tú no lo hicieras, yo me comprometo a cumplir ese voto. Y Dios tendrá misericordia de nosotros. Sin embargo, hermanos, tenemos un Dios que es un Dios misericordioso y que siempre escucha a sus hijos, porque dice en Mateo 6 que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Así que, hermanos, esa es la lección que yo aprendo aquí, ¿verdad? Que cumplió su voto. Y quizás en la próxima lección, versículos que siguen, veamos cómo Dios cumplió, ¿verdad? Cómo Ana cumplió su voto. Ahora es difícil, ¿no? Imagínense, hermano Cruz, que usted le dijera al pastor, ¿verdad? Primero a Dios, ¿no? Señor, si tú me das un hijo, ahorita se lo voy a llevar al pastor Hugo, ¿verdad? Para que esté contigo todos los días, ¿verdad? De su vida. Bueno, usted quizás diga que sí, pero no sé si su esposa, ¿verdad? Fue algo difícil, ¿no es cierto? Sin embargo, Ana, hermanos, cumplió a Dios con dolor de su corazón por el apartamiento, ¿no? Pero lo llevó delante de Dios, se lo dejó ahí a Elí, y Elí, hermanos, terminó de educarlo, criarlo, y vean, hermanos, en la parte final de este capítulo vemos, nosotros y de este libro, vemos cómo, hermanos, Samuel llegó a ser uno de los grandes profetas del pueblo de Israel, un hombre intachable. La manera de obtener cualquier beneficio es dedicarlo en nuestros corazones a la gloria de Dios, de lo que estamos pidiendo. De esta manera, hermanos, Dios se complace de su siervo y trae honra a sí mismo. Nosotros, hermanos, deberíamos de lamentar nuestras vidas el hecho de no hacerlo. Tenemos que confiar en Dios, hermanos. Y aquí vemos características bonitas en la vida de Ana, como su súplica, hermanos, trajo frutos a su vida. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por el tiempo que me dieron. Bueno, aquí es muy importante cómo estaba Ana. Dice que ella estaba amargada, ¿sí? Quizá como estaba cargada, pues ella no podía cargar de la gracia de Dios, como dice ahí en Hebreos 12, ¿no? Que dice ahí, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando de alguna raíz de amargura os estorbe. Sí, entonces ella lo que le estorbaba poder acercarse a Dios era su amargura, ¿no? Pero cuando ella confiesa su pecado y se trata delante de Dios de la manera correcta y pide de la manera correcta, Dios escucha su oración. Dice, si alguno está afligido, dice, haga oración. ¿Sí? Dice ahí, la Biblia ahí en Santiago. También dice ahí en Filipenses 4, 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos, si no se conocen vuestras decisiones delante de Dios, con toda oración y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice que después de que ella desahogó todo su corazón, ella se fue en paz y comió, ¿sí? Todo algo que pasa, todo entendimiento, dice igual, dice en Hebreos, dice, por la fe entendemos, ¿sí? Entonces ella entendió cuál era el plan de Dios para su vida, aún no lo veía. Pues es una de las mujeres más importantes para mí. Bueno, que Dios hizo algo milagroso, ¿no? Un hijo que ya no podía siendo estéril, como vimos en muchas mujeres, el caso de Sara, de Rebeca,
de esta misma Raquel, la mamá de Sansón, y tras eso contaba algo importante, un fruto importante, ¿no? Y algo igual que aquí yo encuentro una aplicación, ¿no? Nosotros que nos aflige, ¿no? Quizás nos afligen los problemas de este mundo, nos aflige el trabajo, nos aflige, pero a lo mejor los debe afligir, a lo mejor no lleva fruto, ¿no? Eso que los debe preocupar es lo que debemos derramar a veces a nuestro Dios, nuestro corazón, ¿no? Que nos permita ser útiles en la obra, poder llevar fruto, ¿sí? En nuestra familia, en la iglesia, en nuestro ministerio. Entonces, eso es lo que nos debe a nosotros perturbarnos, que no dejar dormir, y es como tenemos que clamar a Dios y que Él pueda usar nuestras vidas. Ese es mi comentario. Yo a veces veo esos votos esos votos que hizo Ana son más eficaces que a veces el mundo hace votos a una imagen, ¿sí? Y eso no, pues yo le veo como si no debe ser directamente a Dios, a Cristo, que a una imagen, ¿sí? Y el mundo cree que esa imagen lo va a quitar esa aflicción. Y yo viendo más en la palabra de Dios, que es directamente a Dios, no a una imagen. Eso es lo que yo a veces veo al mundo, cómo se aflige y ve a las imágenes y creen que esas les va a ayudar. Y no es cierto. Saludos, hermano Marcos, gracias por la enseñanza. Gracias, hermanos. Saludos a todos. Buenas noches, Igualmente. saludos hermanos. Igualmente. Buenas noches, hermanos. Que les bendiga. Hasta luego. Adiós.